Un cordial saludo. Bueno, bueno, pero muy buenas noches. Tengan todos ustedes, enviándoles un saludo muy fraternal a todas las personas que en este momento se están conectando por el Instagram Live y también por nuestro Facebook Live. El tema que vamos a tratar en el día de hoy, dándole continuidad a todas las reflexiones que hemos venido dando a lo largo de la semana. Tengo para contarles que este es el quinto día ya de la semana del déficit de atención, donde hemos venido haciendo unas reflexiones sustancialmente importantes en el marco del manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. He querido en el día de hoy tratar el tema sobre cómo manejar la ansiedad en un niño que padece trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad. Tengo que decirte que es quizás uno de los componentes sintomáticos mucho más significativos dentro de este tipo de trastorno, ya que por las condiciones en que viven nuestros niños, niñas y jóvenes, uno de los elementos a los cuales más se ven abocados indiscutiblemente es el estrés que experimentan en su día a día y detrás de ello la ansiedad. Entonces, quiero en el día de hoy puntualizarles muy bien estos dos términos para que podamos entonces finalmente determinar unas determinadas estrategias que te van a permitir el adecuado abordaje de dicha problemática. Entonces, la ansiedad ha sido considerado como un síntoma sustancialmente significativo del estrés. Ha sido considerada una sensación de miedo. La ansiedad ha sido considerada como una sensación de miedo o un estado de alerta emocional ante una situación de tipo amenazante. Puede ser inicialmente muy normal y esto de alguna manera nos puede ayudar a quien padecemos ese nivel de estrés inicial y aún a nuestros niños que padecen dicha dificultad. Este tipo de respuesta se constituye de una manera habitual a diferentes situaciones cotidianas que de hecho pueden ser netamente estresantes. Pero sí me gustaría que entendieses muy bien que la ansiedad de alguna manera suele tener un impacto emocional, específicamente en la vida de los niños que padecen el déficit de atención y de la hiperactividad. Cuando hablamos de estrés, hacemos referencia a ese fruto de factores externos ante situaciones variadas, las cuales se pueden percibir como situaciones excesivas de poco control. En ese sentido, el niño entonces no tiene en ningún momento recursos necesarios de afrontamiento de manera eficaz para poderle hacer frente a las diferentes situaciones que le resultan de una manera u otra adversa. Mientras que la ansiedad es importante que tengamos en cuenta que terminan siendo factores psicológicos y de índole emocionales. El origen son las interpretaciones que puede o no ser para el niño reales o irreales. También se puede considerar como una reacción emocional, una reacción de índole física y de tipo cognitiva en un componente de alerta ante una amenaza, sea real o no real. Es una respuesta netamente evidente frente al estrés, que continúa después de que un factor estresante
haya desaparecido y que responde y crece a través de los pensamientos. Y son pensamientos netamente disruptivos o pensamientos de catastroficación o esos pensamientos rumiativos donde el niño permanentemente está teniendo conceptualizaciones o conceptos peyorativos o negativos de él. Voy a darles a conocer de alguna manera algunos factores que pueden ser desencadenantes de los niveles estresantes en los niños que padecen esta problemática. Uno de los factores más incidentes son la presión escolar. En este momento sabemos muy bien por la situación que estamos viviendo, donde nos hemos visto abocados a utilizar otra modalidad de estrategia diferente como es el teletrabajo en nuestra condición y en nuestros niños a nivel mundial el teleestudio, para lo cual no teníamos la experiencia ni teníamos la experticia ni las estrategias adecuadas para poder abordar el tipo de aprendizaje a través del telestudio. Y para estos niños en particular con déficit de atención, que bien lo sabemos, las caracterizaciones particulares que tienen, estar en pantalla ubicados durante 2, 3, 4, 5, 6 horas, pues para ellos no ha sido para nada fácil poderse adaptar a este tipo de exigencia. Entonces, la presión escolar que ejerce el telestudio es un factor netamente constitutivo para que ellos empiecen a presentar o a experimentar esos niveles de estrés. Otro factor de componente de estrés para nuestros niños es sin lugar a dudas las relaciones intrafamiliares y esas relaciones que de una u otra manera experimentan al interior del hogar cuando hay conflictos de índole de pareja. La mera situación y la misma situación del país que estamos viviendo, la situación del mundo que estamos viviendo con esta situación de la pandemia, la crisis de la pandemia, ese factor de confinamiento que nos ha exigido cambiar nuestras rutinas y nuestro estilo de vivir, de proceder y de dinamizar nuestro diario vivir. También otro elemento constitutivo generador de estrés en ellos es la sobreinformación y por qué también no decirle de alguna manera el activismo al cual se han visto de pronto abocados por esta misma situación pandémica. Cuando el niño se siente desprotegido o cuando el niño se siente amenazado o en su defecto impotente porque no sabe escribir bien, porque no sabe leer bien, porque cuando lee no comprende bien, porque se le dificultan las matemáticas, porque no logra hacer el ejercicio o la tarea en un lapso de tiempo determinado, porque su proceso es enlentecido, porque no es capaz de quedarse quieto, porque no es capaz de conciliar el sueño, porque no siente la motivación suficiente para poder estudiar, porque no siente el gusto, porque no saborea como los otros amiguitos su jornada escolar. Todos estos factores resultan ser para ellos netamente estresantes. Cuando sus padres están estresados o también experiencian niveles de conflicto y por qué no decir también de agresión, sea de palabra, agresión, sea de físico o esa agresión psicológica que juega un papel tan importante y que se constituye en un detonante sustancial en el desencadenamiento de situaciones emocionales para los cuales se inicia con un factor estresante, luego puede seguir en un componente de ansiedad y si son situaciones que no son manejadas de una manera apropiada, pues se ampliará el abanico de desaciertos donde finalmente pueden desencadenar otra tipología de patologías a los cuales se van adicionando a su trastorno por déficit de atención, implicando o generando en ellos mayores implicaciones, mayor nivel de complejidad para su manejo y para que ellos puedan adaptarse de manera adecuada a todos ese sinnúmero de exigencias que la cotidianidad le hace.
cuando el niño no comprende qué es lo que realmente en esta sociedad, en este país, en este mundo, lo que acontece al interior del hogar, porque papá se separa, porque mamá se va y demás, lo que está sucediendo. Esa falta de comprensión de ellos en esa dinámica, para lo cual ellos ahí no deberían involucrarse, resulta ser factores netamente estresantes y de gran ansiedad para ellos. Cuando el niño se siente rechazado, cuando se siente comparado y cuando de alguna manera también se siente ignorado, ¿por qué también no decirlo? Cuando se siente abandonado, algunos casos, y en el peor de los casos, cuando se siente incomprendido. Ustedes no se imaginan cuando llega un paciente a mi consulta y me dice, siento un taco en mi corazón porque no veo que mi mamá me comprenda, porque soy la oveja negra de la casa y no sé cómo comportarme para agradar a mi mamá o agradar a mi familia o agradar a mi abuela en el caso que sea él donde esté viviendo con ella. El hecho de sentir un nivel alto de frustración ante la pérdida que ellos han estado sintiendo con estos últimos acontecimientos de la pandemia, donde sienten que han perdido su libertad. Ellos dicen, doctora, ¿y por qué tenemos que estar encerrados? ¿Cuándo es que yo voy a volver a mi colegio a estar con mis amiguitos? ¿Cuándo es que yo voy a volver a estar en el parque recreándome en la bicicleta? ¿Cuándo es que yo puedo estar nuevamente en piscina compartiendo con mi familia? Todos estos hechos que ha sido para nosotros de alguna manera apoteósica, en ellos ha jugado un papel preponderante de un gran impacto a nivel emocional. También, por otro lado, el estrés los pone a muchos de ellos en una condición de enojo cuando experimentan la sensación de que esas prohibiciones que son lógicas por la circunstancialidad para los cuales muchos de ellos no comprenden, las consideran de una u otra manera injustas. La desorganización por la imposibilidad de continuar con su propia rutina, pues ellos estaban acostumbrados hace unos 6 meses atrás, ya vamos para 8 meses atrás, de una manera muy diferente, donde se levantaban, se organizaban, iban a su colegio, rutinas extracurriculares, deporte, arte, música, paseos, viajes, y verse en este momento todo en una situación completamente disminuida. Recordemos que estos niños son muy de rutinas y cuando se irrumpe esa modalidad de rutina, les genera un gran estrés y una gran tensión. Y eso pues lo lleva indiscutiblemente a experimentar unos niveles muy altos de aburrimiento. Entonces no extrañe que tu hijo, aún tu adolescente, diga qué jartera, qué aburrimiento, porque las diversiones se le acaban de una manera inmediata y sienten que una vez se les agoten, ya no tienen otro tipo de opciones para tener a su alcance. Y esto los lleva también a experimentar unas ciertas emociones o sentimientos de tristeza por esa ruptura que han venido viviendo de la cotidianidad y ese alejamiento sustancial que han tenido que verse abocados hacia sus seres queridos, hacia sus familiares, hacia sus amigos, hacia sus maestros y demás. Entonces, en este orden de ideas, esos factores estresantes que les acontece a ellos de una u otra manera, ellos buscan formas de huir de la realidad y se muestran de alguna manera, óiganmelo muy bien, porque son niños sustancialmente más sensibles que los que no tienen esta connotación de hiperactividad y de déficit de atención. Entonces, es explicativo el por qué muchos de ellos en este momento pueden estar presentando una serie de variaciones comportamentales y emocionales, como poderse mostrar mucho más apáticos, unos niños mucho más ensimismados, pueden presentar conductas de inflexibilidad,
irritables, el niño que es inatento puede estar presentando mayor dificultad ahora en los niveles de atención, el niño que no era agresivo puede que en este momento esté evidenciando conductas de agresividad gracias a sus niveles de tensión y de estrés, puede estar abocado a que esté presentando en este momento conductas dañinas con pocas posibilidades de sostener juegos o en su defecto de mantener una rutina. En este orden de ideas, entonces, el estrés es grave cuando los niños empiezan, aparte de todos estos componentes sintomáticos, también a somatizar su angustia, requiriendo un adecuado manejo, porque al patologizarse ese estrés que termina siendo una ansiedad, finalmente entonces pueden desencadenar otras posibles alteraciones, como es, por ejemplo, el deseo incesante de comer, a lo que llamamos la bulimia, o en su defecto el bajo nivel de apetito, a lo que llamamos un componente sintomático que es atribuido a la ansiedad, como es la anorexia. En otros niños puede verse manifestado con alteraciones en su sueño, trastorno de sueño. En otros puede verse de componente sintomático el hecho que se esté comiendo las uñitas hasta los pellejitos, otros jalarse y arrancarse el pelo y otros inclusive llegar a tener una autoestimulación a nivel sexual, donde dice la mamá, doctora, he estado viendo a mi hijo hace de un mes o 2 meses para acá que se ha estado masturbando de una manera increíble y eso son 4, 5, 6 veces en el día. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy consultando, porque mi hijo está diagnosticado con déficit de atención y de hiperactividad de subtipo inatento y lo que más me preocupa en este momento es que el niño ha estado presentando esta conducta de una manera muy reiterativa, entonces me preguntan qué hacer. Y cuando se destina uno a hacer la evaluación, encuentra que es que el niño tiene un componente altísimamente de estrés y de tensión. Entonces, y de ansiedad. Y este puede ser entonces un componente constitutivo como mecanismo para él canalizar toda esa energía que tiene represada. Y como es bien cierto y bien sabido que durante todo este tipo de confinamiento a ellos se les ha limitado muchísimo el espacio, el desplazamiento, el deporte, las actividades lúdicas, pues entonces es aquí donde guarda un papel preponderante tener muy en cuenta algunas pautas que ya enseguida les voy a dar a conocer para que podamos cuidar de nuestros niños su salud mental y tratar con ello de evitar sobremanera el que sigan padeciendo este tipo de componentes sintomáticos, porque suficiente tienen ellos con la carga diagnóstica de ese déficit de atención y de la hiperactividad. Y si a eso también le sumamos las dificultades posiblemente en su aprendizaje, y si a eso le sumamos de pronto también algún componente de tipo comportamental, y si a eso le sumamos también el que se adiciona a nivel de ansiedad, pues indiscutiblemente la vida del niño se va a complejizar y obviamente la tuya también. Entonces, en este orden de ideas, el estrés y la ansiedad termina siendo una condición sustancial que limita muchísimo la vida de nuestros niños, fundamentalmente de los que padecen el déficit de atención y de la hiperactividad. Quiero darles a conocer así como muy rápidamente las manifestaciones de la ansiedad que un niño puede presentar, un adolescente con TDAH, y para que lo tengamos en cuenta y desde esa perspectiva podamos asumir una conducta, primero que todo, comprensiva, en segundo, compasiva y en tercero, de acción. Acción tendiente a mediar de alguna manera las dificultades que le están generando dicha condición emocional. Entonces, tú puedes ir observando la conducta en tu hijo o en tu hija e ir explorando en ellos mismos
todas esas manifestaciones corporales, porque cuando hay un componente de ansiedad o de estrés, las manifestaciones corporales ya empiezan a hacerse evidentes. Por ejemplo, la sudoración, por ejemplo, que el niño se te queje y diga, mamá, tengo mareos, eh, siento temblor, hay un hormigueo en mi cuerpo, hay una tendencia al enrojecimiento o en su defecto palidez. Puede decir que le están doliendo los huesos. Otros dicen es que tengo palpitaciones y siento que mi corazoncito se va a salir. Otros dicen tengo temblor, me tiemblan las manos, dolores frecuentes en la cabeza. A esos síntomas hay que prestarles mucha atención. Otros síntomas de tipo fisiológicos, como es, por ejemplo, que diga el niño, tengo ganas de vomitar o todo lo que como me cae mal, porque puede hacer presencia de un componente de gastritis, síntomas como vómitos, como diarreas frecuentes sin un componente fisiológico que dé explicación a una posible infección. Estreñimiento, hay niños que el estrés y la ansiedad tiene una alteración gastrointestinal y entonces hay frecuentes dolores de estómago o en su defecto estreñimiento. También dificultades para respirar. Hay niños que dicen siento oprimido el pecho y no soy capaz de respirar. Esos síntomas son importantes que le tengamos en cuenta, le pongamos cuidado y le hagamos un proceso de monitorización. En otros casos también hay otros componentes como es la micción frecuente, es decir, el niño está yendo frecuentemente al baño. En los más pequeños pueden presentar enuresis nocturna o la pérdida del control de esfínteres, que es muy evidente en ellos, más que todo en la etapa preescolar, hasta los 7, 8 años, ese componente de enuresis y aún de encopresis. Entonces, estos síntomas son muy importantes de tenerlos en cuenta porque más que decir por qué te estás orinando, él no tiene respuesta o por qué te estás haciendo popó en los pantalones, es como más bien importante mirar de qué manera, cómo está su condición emocional para poder entender qué es lo que le está aconteciendo en su cuerpo. En otros también puede hacerse evidente el trastorno de sueño o en su defecto duermen, pero es un sueño intermitente, interrumpido y finalmente con pesadillas donde el niño habla, llora, grita dormido. Esos son síntomas muy importantes que tenemos que identificar porque pueden ser componentes que están dando muestra de una posible situación de estrés y que factiblemente es el camino de inicio para una ansiedad. Desde la perspectiva sintomática a nivel psicológica, podríamos estar viendo los niños con una conducta netamente aprensiva, de miedo, de angustia, de incertidumbre, de temeridad, de preocupación, una sensación de agobio, donde todo el tiempo dice, es que estoy aburrido. Y si tú le dices, no seas desagradecido que nada te falta, puede que en la forma a él no le falte nada, pero puede que en el fondo el hecho de tener la experiencia de fracaso escolar, de no poder rendir académicamente bien, de no tener unas buenas relaciones con los padres, de no ser capaz de manejar un control inhibitorio de la conducta, de no poder controlar sus impulsos, sus emociones, sea más un motivo para poder experimentar una sensación de agobio. En otros puede haber manifestaciones de tristeza, de angustia, el llanto frecuente, que no es común que un niño en condiciones adecuadas esté con llanto frecuente. Cuando tu niño llore por todo, préstale atención, porque puede tener dos componentes. Es un desate de su frustración, de su agobio, de su tristeza, o es un mecanismo que él utiliza para llamar la atención. Cuando un niño llama la atención, cuando siente que está desprotegido, cuando siente que no le están colocando la debida atención, cuando siente que hay un algo en su mundo interior
que le falta. De pronto la presencia más de mamá, la presencia más de papá, de pronto ese abrazo que hace horas no ha sentido de uno de sus progenitores o de un ser querido y que en ese momento lo requiere. De pronto le hace falta desahogarse, de pronto le hace falta hablar con mamá, hablar con papá, de pronto le hace falta que sea escuchado, que sea comprendido, que sea acompañado. Hay otro componente sintomático de los niños que padecen déficit de atención cuando tienen la ansiedad y el estrés, y es que si tiene subtipo impulsivo hiperactivo, la impulsividad y la hiperactividad se incrementa mucho más. Del niño netamente impulsivo hiperactivo puede volverse mucho más impulsivo y mucho más hiperactivo. Y aparte de eso, también puede empezar a hacer manifestaciones de conductas de agresividad. Y muy probablemente la agresividad compaginada con berrinches en donde se vuelve incontrolable, insostenible su conducta disruptiva. Dificultades en donde se incrementan más los niveles de desconcentración, quejas de pérdida de la memoria. Entonces tú le dices, mijo, pero si tú tienes muy buena memoria, hasta hace poquito te sabías muy bien las tablas de multiplicar. ¿Qué te pasó? Y el niño acongojado dice, es que ya no me acuerdo. No es que las haya olvidado o no las haya aprendido. Es que está colapsado emocionalmente. Es que su área amigdalina en su sistema límbico está colapsado. No está produciendo suficientes niveles de dopamina y de noradrenalina y entonces está desestabilizado. Y si ante esa situación tú le gritas, tú lo confrontas, tú lo regañas, tú lo cuestionas, lo único que hacemos es incrementarle mucho más esa condición emocional de desacierto. Pueden haber también irritabilidad. El niño que es hiperactivo puede volverse mucho más inquieto, movidito por un motor. No se está quieto ni parado, ni sentado, ni acostado. No se halla en ninguna parte conducta usual de desasosiego. También puede presentarse la conducta de apatía, de indiferencia, de desmotivación y muy probablemente siendo un niño sin afectaciones cognitivas, el estrés y la ansiedad lo puede llevar también a experimentar afectaciones de tipo neurocognitivo, bloqueos para hablar o que empiece a gaguear o que se le vaya la idea de lo que quiere decir. Un niño que generalmente se ha caracterizado por hablar de una manera fluida y de un momento a otro se le pega la agujita, como muchos papás dicen, o empieza a gaguear. Todas esas características son posiblemente componentes sintomáticos que son muy importantes que tengamos en cuenta para que hagamos observaciones directas de ellas en nuestros niños con TDAH y busquemos de alguna manera alternativas de mejoramiento, más que hacer confrontaciones y cuestionarlos porque lo que está haciendo es manipularme. Hay otros componentes sintomáticos como son de índole motor, en donde en unos son acelerados, impulsivos, incontrolables y en otros niños, niñas y aún en adolescentes puedes tú empezar a ver una conducta de inhibición o enlentecido, como decir, mira, estás como en una etapa de letargo, y tú le ves de pronto que cuando está escribiendo le tiembla la mano y no tiene dificultades motrices, pero ahí la mano le tiembla, no tiene precisión de su coordinación visomotriz. Y fuera de eso, o es muy enlentecido y se demora mucho para ejecutar una acción, o en su defecto muy acelerado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos estos síntomas. Hay otros casos un poquitico más acentuados en donde el niño de un momento a otro empieza a presentar tics en los ojos, con los labios,
con la nariz, tis con movimientos rotativos de la cabeza y posiblemente tartamudeo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos estos componentes sintomáticos porque si presenta cualquiera de esos, que siempre nunca se presentan aislados, sino que muchos de ellos se presentan en conjunto, nos está dando posiblemente la muestra de que no está bien, que hay un componente alterado de su sistema nervioso que está dando cuenta de un nivel alto de estrés, posiblemente de ansiedad. Y todo este compendio de conductas sintomáticas puede finalmente desembocar en conductas violentas, los cuales altera de manera sustancial la dinámica de la familia en términos de la estabilidad, afectando entonces así las personas que conviven con quien puede padecer la ansiedad, máxima esta tipología de niños, llevando entonces de alguna manera a los adultos a buscar apoyo y ayuda con miras a poder entonces mediar la dificultad, porque cuando estas situaciones no se regulan y no se median de una manera adecuada, pues como todo en la vida, desde la lógica, esto empieza a abrir caminos buscando con ello otro tipo de desembocamiento y de desenlaces mayores. Si es el caso de un adolescente que no se le presta atención, que no se le da el proceso de contención y de apoyo, pues muy fácilmente tu adolescente puede ir buscando fácilmente su porro, porque escuché a mi amigo, a mi parcero, que cuando tenía esta ansiedad o este componente sintomático, el porro le calmaba la ansiedad o el éxtasis o, bueno, cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Y mientras un joven manifieste conductas de vulnerabilidad y desde que tenga esas primeras experiencias, entre comillas, gratificantes para él, pues va a querer seguirlas repitiendo. Y en otros, una tendencia al tabaquismo, al consumo del cigarrillo y en otros, el inicio del consumo del alcohol. Entonces, eso más que todo en la situación de nuestros adolescentes. Por eso tan importante utilizar y saber manejar estrategias con fines de ayudarles a aliviar el estrés y la ansiedad en el marco de la preservación de su salud mental. Entonces, en este orden de ideas quiero darles algunas estrategias y pautas para que tú las tengas muy presentes. Primero que todo, es imprescindible que los padres o nosotros, más bien los adultos, tengamos conductas muy flexibles en donde podamos ejercer de manera sustancial la tolerancia con ellos. La tolerancia, estableciendo en primera instancia comunicación asertiva. Ya ayer habíamos hablado en esta masterclass lo que significa ser asertivo, ponerme los zapatos de mi hijo, hablarle de manera positiva, alentadora, en un lenguaje pluralista. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué propones? Camine y lo miremos, camine, comprobémonos, intentémoslo los dos, pero con una voz y con una autoridad siempre impregnada de firmeza, de contundencia, pero ante todo invadida de mucho amor. Otra sugerencia que también te hago de manera muy particular es evitar a toda costa el castigo físico, establecer más bien en vez del castigo físico un diálogo combinado con consensos con el niño o con el adolescente, tratando en la medida de las posibilidades que se le permita que de una u otra manera exprese sus sentimientos y sus emociones. Yo pensaría que no hay cosa más gratificante para la vida de un ser humano, lo digo por experiencia propia. No hay cosa más gratificante en la vida de un ser humano que cuando estoy estresado, cuando estoy angustiado, cuando estoy emproblemado, porque todos tenemos nuestros momentos de dificultad, encontrar a alguien con quien hablar. Y no hay cosa más deliciosa en la vida que cuando uno se siente con una persona, uno lea en sus ojos, en su mirada, en su rostro, en su cuerpo, una actitud de aceptación, de comprensión, de que me diga a mí,
te entiendo, tranquila, no te preocupes, todo va a pasar, todo se va a solucionar, cuenta conmigo, sola no estás, eres maravillosa. Uno de adulto y le encanta que cuando uno está en unas condiciones de esas, haya alguien, una amiga, una pareja, un hijo, un hermano, una madre, quien sea, que le ponga a uno la mano en el hombro, lo mire con ojos no de compadecimiento, sino con ojos de amor, de respeto, de admiración y de decir, te escucho. Así no hable, simplemente que opte por asumir la conducta de respeto y de escucha. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado y se ha convertido para mí en un elixir, en un bálsamo que me tranquiliza, que me devuelve mi paz, que me devuelve mi tranquilidad interior. Si eso nos acontece a nosotros como adultos, que se supone tenemos control de nuestras emociones, que se supone manejamos nuestros niveles de concienciación, que tenemos la madurez que nos permite de una u otra manera enfrentar la adversidad y tener contención emocional. ¿Qué decimos de nuestros niños y de nuestros jóvenes particularmente que tienen este padecimiento del TDAH, que son emoción, que son sensibilidad, que son pasión, pero que impera una autoestima caotizada, que viven el panorama del desacierto, que siempre se están autoculpando, autocuestionando, autocriticando, que siempre se están autoevaluando? Hoy, por ejemplo, les quiero compartir una anécdota de un paciente muy hermoso que yo tengo, adolescente, y ha sido muy difícil el proceso terapéutico con él porque pues hay una situación de mucha complejidad en la vida de él, diagnosticado con un trastorno por déficit de atención, subtipo combinado, coeficiente intelectual superior, no es medio superior, superior, muchacho brillante, con una disfuncionalidad familiar bastante severa. Em, y hoy vino como alicaído porque hacía varias sesiones que no había podido venir por cualquier circunstancialidad y hoy lo vi alicaído como sin ganas de nada y la primera actitud para conmigo, yo soy siempre fuertecita en mis procesos, soy muy amorosa, pero soy fuertecita en mis procesos porque a veces esos procesos cuando uno confronta al paciente son muy sanadores a pesar de que uno hace la terapia implosiva o terapia de shock, los psicólogos que me están escuchando saben de qué estoy hablando, son terapias fuertes, pero cuando uno lo sabe manejar supremamente bien, son supremamente efectivas. Y entonces vino quejándoseme que es que me duele la rodilla, me duele el brazo, me duele la cabeza, está haciendo mucho calor, tengo hambre, tengo sueño. Y le dije, bueno, mi amor, en conclusión, no estás dispuesto ni preparado para la sesión de hoy. Y hoy te tenía una mega sesión. Lástima que te la pierdas. Entonces va diciendo, sí, doctora, pero no, pero es que no, vamos a hacer esto, ay, qué pereza, no me pongas a hacer eso. A ver, stop. Y lo primero que hice es, párate. Y te vas a mirar en el espejo. Párate. Mírate en el espejo. Y le hice un poco de coach. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y él enmudeció. Y en medio de las 10 o 20 veces que le repetí, ¿quién eres? ¿Quién eres? Mírate en el espejo, mírate en el espejo, ¿quién eres? Lo único que salió de sus labios es una bola de grasa. ¿Quién eres? Un demonio. ¿Quién eres? Un gordo inútil. ¿Quién eres? Un bueno para nada. ¿Qué eres? Un bobo. Y cuando le pregunté, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y él me responde, quiero tener plata, quiero ser feliz, quiero ser amado, quiero ser respetado, quiero ser valorado, quiero ser útil, quiero casarme, quiero tener hijos,
pero no como yo. Entonces, ahí decía yo dentro de mi mundo interior, wow, este niño ávido de amor propio, la autoestima por debajo del piso. ¿Cómo pretender sacar y aprovechar un niño tan talentoso con coeficiente intelectual superior si él mismo no se lo cree y si su autoestima está completamente menoscabada? Ahí es donde entra en juego un papel preponderante de mi actitud como adulto, como madre, como padre, como maestro, como maestra, como familiar, porque nos podemos convertir en dos versiones, en el salvador de ese joven, de ese niño, mostrándole una ruta, un camino de opción, de posibilidad, de esperanza, de amor, o le mostramos el camino pedregoso, espinoso, para que se vaya al pozo más profundo. Y ustedes, como yo, lo saben muy bien, que de todo se ve en la viña del Señor. Y quienes estamos en esta jugada diaria de atender pacientes en un proceso terapéutico, entenderán a qué yo me refiero. No saben ustedes la magnitud de las situaciones que uno en el día a día está viviendo con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hermosos y maravillosos adolescentes que yo amo con pasión. ¿Será porque soy madre? ¿Será porque tuve hijos niños y adolescentes y ahora los tengo adultos? ¿O será porque en la esencia de cada ser humano no necesitamos ser mamá ni papá para poder entender el gran valor que se tiene y se debe tener en la vida de un ser humano? Y que tenemos que asumir conductas protectoras hacia nuestros hermosos niños, invadiéndolos de mucho amor y de mucha comprensión. Claro está, con una autoridad firme, porque yo soy eso aquí en la terapia y ellos saben, yo soy de carácter fuerte, soy firme y cuando vamos a hacer la terapia, la hacemos y es a lo bien. Y si no, no la hacemos. Y he tenido pacientes donde lo he sentado media hora. Es que no quiero, listo, te voy a cumplir tu deseo, siéntate y cuando quieras me dices, pero el tiempo corre y la consulta ya me la pagó tu papá y tu mamá. Igual quien pierde eres tú, así se lo digo. Y yo me siento aquí y él se sienta media hora. Doctora, yo vine aquí a perder mi tiempo. Es la decisión tuya, es lo que tú has decidido en tu vida. Entonces, no me vas a poner a hacer nada. Cuando tú te dispongas, lo hacemos. Mira, ya llevo media hora tuya. Yo ya estoy trabajando aquí contigo. Técnicas de confrontación que finalmente lleva uno a los niños a la reflexividad para que desarrolle niveles altos de concienciación. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, me parece muy importante que entonces, desde tu perspectiva de adultez, de adulto, siempre ante esta tipología de situaciones, lo primero que debemos manejar es mantener siempre nuestra calma, la calma contigo mismo. Recuerda que de tu control emocional va a depender en gran parte el control emocional de tus hijos, de tus hijas, de tus estudiantes, de tus pacientes y de quien esté a tu lado. Es muy importante enfatizarle a nuestros niños y adolescentes con TDAH y vale la pena, no solamente los de TDAH, sino cualquier tipología de niño, no necesita tener la condición de TDAH, pero pues como nuestro tema está enfocado estrictamente al TDAH, por eso lo refiero, porque son niños que revisten mayor nivel de vulnerabilidad en su componente de habilidades sociales y por ende es un componente emocional. Entonces es muy importante que al interior del hogar tratemos de enfatizar el buen trato con fines de cuidar las relaciones paterno-filiares. Pero ¿cómo es que mi hijo está en conflicto? Y la madre me dice, doctora, le pregunto, ¿cómo son las relaciones con tu hijo?
más malas no pueden ser. ¿Por qué? Porque él rivaliza conmigo, él me confronta, yo pierdo la paciencia, lo termino cacheteando, chancleteando o lo termino maltratando e insultando. Y entonces ahí uno cuestiona, ¿qué es lo que tú quieres con tu hijo? Pues que me respete. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo has hecho tú? Pero es que el primero me tiene que respetar. Yo te pregunto, ¿quién respeta a quién? ¿Quién respeta a quién? Yo diría más bien que nosotros respetamos a nuestros hijos para que ellos nos respeten. ¿Y de qué manera? Respetándonos nosotros mismos también, teniendo la paciencia y manejando una autoridad. ¿Qué es autoridad? Ser autor de mi propia vida para ser guía y camino de otros, en este caso de mi hijo, de mi hija. Entonces, si yo me vuelvo un ser que inspiro amor y respeto, indiscutiblemente él te va a respetar. Pero ¿cómo es posible que mi hijo tiene un trastorno de conducta y yo me igualo con él a pelear, a cachetearlo, a amenazarlo, a demostrarle la debilidad? Yo creo que en medio de tu firmeza, de tu contundencia y de tu enfoque, podrás hacer una mejor labor en el marco de la autoridad. Adopta, adopta actitudes de flexibilidad, de aperturamiento, de comprensión, de paciencia y de adaptabilidad a situaciones nuevas. Busquemos en la medida de las posibilidades que nuestros niños también asuman al interior del hogar un trabajo colaborativo. Si tú le dices, ve y lava el baño, él no lo hará. Y si la relación contigo es una relación de conflicto, él no va a ver eso como una opción para él disciplinarse, sino que él lo va a ver como un castigo y como una conducta tuya para someterlo. Y nuestros niños con déficit de atención, que tienen impulsividad e hiperactividad, y a eso se adiciona un problema de comportamiento, él no te copia. Entonces él va a decir fácilmente, hágalo usted o que lo haga la empleada. Pailas, eso no me toca a mí. Y si tú lo amenazas y le dices, te castigo y te sanciono, fácilmente él puede decir, sancionado vivo, castigado vivo. O en el peor de los casos, no te contesta, se enmudece, te ignora y se va para su cuarto a jugar su play. Comunicarte con él de manera abierta, saberlo escuchar con los ojos y con los oídos y con una manifestación corporal cuyo cuerpo le proyecte a él aperturamiento, importancia, calidez, amor, comprensión. Expresa sin tener que estar siempre haciendo acusaciones, comparaciones y enjuiciamientos, porque esas expresiones terminan siendo letales para lograr garantizar las relaciones paterno y materno filiares y aún filiares entre hermanos. Evita a toda costa, como bien lo expliqué ayer, la comparación. Si algo estresa, tensa y genera ansiedad y una autoestima baja, es que tú lo compares con su hermano mayor o su hermano menor o con cualquier otra persona. Recuerda que somos seres únicos, insustituibles, irrepetibles y por tanto todos somos esencialmente maravillosos. Hágale ver a tu hijo, a tu hija, que tú no cuestionas su dificultad, que tú lo que cuestionas es el comportamiento de pronto irreverente y que tú estás allí para ayudarlo a comprender la importancia que tiene de saber hacer las cosas bien, con gusto, con amor, porque en últimas es un gana-gana. Gana para su felicidad, gana para su vida y gana para todo.
mantengamos hábitos de vida saludables, establezcamos rutinas. A los niños, lo que hace que están viviendo la pandemia, me he encontrado yo en el consultorio con que se fue de vacaciones las rutinas. Los niños se les alteró el sueño. A los niños hay que conservarles la rutina de sueño. Mínimo un niño debe dormir entre 7 y 8 horas porque el cerebro se constituye a través del sueño en un reparador de neuronas y a través del sueño el cerebro se recupera y desarrolla procesos de planificación para poder lograr diversificar las actividades. Recuerda que una de las mejores maneras para conservar un circuito neurológico saludable y por ende la conservación del sistema inmunológico es dormir. Dormir no es negociable para nadie. Entonces, empecemos por recuperar nuevamente el establecimiento de esa rutina que es tan importante como es la conciliación del sueño a una hora donde lo ideal fuera que todos los días fuese una hora determinada para poderlo hacer. Hábitos nutricionales, hábitos de alimentos, horarios en los alimentos. No he venido entendiendo por qué mis pacientes me dicen, doctor, le pregunto, mi amor, ¿a qué hora estás desayunando? Ah, no, después de que tengo las primeras clases en el colegio. ¿Y con qué te levantas? No, ve que me cogió la tarde. ¿Y en dónde escuchas tu clase? En la cama. ¿En la cama con el computador? ¿No te bañas? ¿No te cepillaste los dientes? ¿No? ¿No desayunaste? Yo te digo, ¿cómo hace un cerebro después de haberse despertado, sin haberse bañado, haber manejado unas rutinas, asistir a una jornada académica de 2, 3 horas, un niño con TDAH, con impulsividad, hiperactividad y sin desayunar? Y luego me dice que en el break de las 10:30 de la mañana se toma un yogur o un jugo y pare de contar. El mismo desorden alimenticio es el mismo desorden neurológico que tiene y es el mismo desorden de la rutina. ¿Cómo pretender que el niño entonces se organice y le favorezcamos sustancialmente sus habilidades o sus funciones ejecutivas propio del lóbulo prefrontal? Entonces tenemos que ser muy coherentes con eso. Hay que permitirles a nuestros niños, específicamente de déficit de atención, que tengan diariamente un espacio de exposición diaria al sol, porque de esta manera el cerebro segrega lo que se llaman las endorfinas, la serotonina y la vitamina D, que son sustancialmente importantes para nutrir todo el sistema neurológico. Motívelos a que tengan la rutina de bañarse y colocarse en ropa ligera, no quedarse con la pijama, ni siquiera el sábado. Es conveniente que se le limite mucho el manejo de las redes sociales, puesto pues que ahora en este momento por nuestra circunstancialidad todo el tiempo están ellos con el internet por lo del telestudio. Entonces no es concebible que después del telestudio el niño siga en la jornada de la tarde, obviamente 2 horas más de trabajo, pero ¿cómo es posible que termina a las 9, 10, 11, 12 de la noche, como he tenido aquí casos de pacientes, donde están jugando todo el tiempo videojuegos? Al cuerpo hay que darle espacios de descanso. Hable con ellos todos los días con fines de monitorear la información que reciben de los grupos de pares, lo que piensan, lo que sienten, para que ellos puedan experimentar confianza contigo y de esa manera pueda experimentar lo que sienten y lo que piensan. Hagamos de nuestra casa una fiesta, hagamos de nuestra casa una fiesta en los tiempos de ocio, sábados, domingos, en donde los niños de TDAH escuchen música, canten, canten karaoke, salten, jueguen, bailen, hagan juegos de mesa a nivel familiar, realicen actividades físicas donde los padres también logren preservar de esta manera la salud, actividades de entretenimiento digital.
Monitoreemos en nuestros niños las rutinas diarias con el fin de que sean cumplibles y así determinar las que se pudieron lograr y las que no se pudieron lograr. ¿Con qué fin? Con el fin de que el niño no se nos frustre porque no cumplió con las rutinas del día, sino que sencillamente le dice, mi amor, pues por cualquier circunstancialidad, hoy no alcanzamos a hacer estas, pero las vamos a pasar para mañana y no hay problema. Lo importante es que las vayamos ejecutando y de cada una de ellas las vayamos disfrutando. Hagamos de nuestra casa, y así lo he dicho en muchas conferencias, una escuela, una escuela donde generemos espacios de lectura, que de por sí ya ha sido muy incitativo con esto que hemos vivido de la pandemia, donde los niños escriban, donde los niños dibujen, donde los niños pinten mandalas, porque son relajantes para la ansiedad y la depresión, donde los niños coloreen, donde aprendan, donde enseñen, donde toquen también un instrumento musical, donde realicen actividades diversas como el origami, donde jueguen con la plastilina, donde jueguen con la arcilla. Provéales a los niños arcilla, que es un excelente material para relajarse, donde ellos puedan libros para estimular las habilidades cognitivas, sudoku, rompecocos, crucigramas, crucigéneros, sopa de letras, en fin, esto con el fin de recrearles también la mente, buscando con ello que entiendan que aparte del telestudio, la época de ocio también puede ser aprovechable de otras maneras y que pueden contribuir sustancialmente al aprovechamiento del tiempo de ocio, sin excedernos, por supuesto. Hagamos de nuestro hogar un restaurante donde también le enseñemos a nuestros niños a que participen de actividades en la cocina. Qué rico que tú le digas a tu niño de TDAH, Felipe, Andrés, camine, vamos a mirar en el internet y cuál es el plato preferido tuyo. Y dice, mami, me gusta los garbanzos o me gusta el pollo, bueno, qué sé yo. Entonces miremos la receta, involúcrelo para que él también se vuelva copartícipe de esas actividades en la cocina. Motívelo para que asee los platos, para que hagan recetas, para que cocinen juntos y para que organicen el mercado. Actividades sustancialmente maravillosas donde ellos se sienten importantes, útiles, acogidos y apreciados. Haz de tu hogar un templo donde nuestros niños y jóvenes aprendan a dar gracias, a valorar lo que son, a valorar lo que tienen, a valorar lo que hacen, a valorar la vida, a valorar su salud, a valorar su hogar. Y de esta manera lo estamos enrutando de una u otra manera a que sus valores se siguen inculcando, a desarrollar niveles de sensibilidad humana y a que experiencien siempre, siempre, siempre el gran valor de la vida como es el amor. No lo sobresaturemos con tantas actividades académicas. Si tu hijo tiene TDAH y tiene dificultades en el aprendizaje, habla con tu maestro para que le hagan adecuaciones curriculares y dentro de un plan individual de ajuste razonable puedan contribuir a que le disminuyan el número, la intensidad y la frecuencia de tareas, buscando con ello el que el niño no siga viviendo la experiencia de la ansiedad, porque un niño que vive la experiencia permanentemente de la ansiedad puede ser finalmente un paso sintomático a desarrollar a futuro depresión. Si ese es el caso de tu hijo, mi sugerencia es busca ayuda profesional con un psicólogo, con un psiquiatra, en caso de que presente cualquier tipo de crisis de esta naturaleza. Bueno, como esto hay demasiadas más estrategias
y propuestas alternativas para seguir contribuyendo con la educación, el acompañamiento y la formación de nuestros preciosos niños y adolescentes. Lo único que quiero decirles antes de irme es lo siguiente: no te enfoques en el error de tu hijo, enfócate en sus fortalezas. Y me despido fraternalmente con una pregunta. Pregúntate: ¿deseas hijos perfectos o deseas hijos felices? Bendecida noche. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Mañana vamos a descansar por aquello del día del Halloween y todo lo demás. Nos vemos nuevamente el domingo 8 de la noche. Recuerde visitarnos en nuestra página web www.sercrecer.co y visita nuestro Instagram personal Neuropsico Elianer y nuestra Instagram Ser Crecer. Encantada de estar con ustedes, muchas bendiciones y les mando mucha energía y mucha felicidad. Su amiga de siempre, Elianer Gómez.